Bendiciones, le doy una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi única intención de traer estos estudios bíblicos es que Dios le bendiga a través de la exposición de la palabra y que así podamos nosotros cimentar nuestra fe en el consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora en este momento vamos a estar leyendo un poquito el pasaje muy importante, que es Génesis capítulo 3, en donde tenemos claramente la caída del hombre, la caída de Adán y Eva cuando ellos desobedecen a la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire, dice en Génesis capítulo 3, versículos del 3 en adelante, Eva cae en la trampa de entablar una relación, una comunicación con la serpiente. Y la serpiente era, dice la palabra de Dios, más astuta que todos los animales del huerto del Edén, y envuelve así a Eva y le hace pensar que el árbol prohibido que Dios le había dado y le había dicho a ellos que no comieran ni lo tocaran, no era malo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, estoy leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire usted, estamos viendo aquí cómo el hombre desobedece a Dios. Es que, hermanos y amigos, cuando Dios nos dice algo, no es porque Él es egoísta, no es porque Él es malo. Él no lo dice porque quiere evitarnos dolores, problemas, fracasos, todo tipo de angustia que el hombre puede tener, es lo que Dios nos quiere evitar. Y eso era exactamente lo que Satanás quería introducir en la humanidad, en la creación de Dios, porque Él, a usted y a mí, nos odia. Nos odia porque primeramente Dios dice en su palabra que hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos las características o muchas características de Dios. Tenemos el amor, la paciencia, la fe, podemos crear,
podemos multiplicarnos, podemos hacer muchas cosas que Dios hace y que Dios le dio al hombre y a la mujer la facultad de hacer esas cosas porque así nos creó Dios. Dios es bueno y Él en ningún momento quiso que el hombre pasara penas, hambres, enfermedades. Ahora usted y yo nos podemos preguntar, ¿por qué causa entonces nosotros vemos todas estas cosas? Desastres naturales. Amado amigo, amada amiga, como usted lo puede ver aquí en Génesis, los pasajes que acabo de leer, versículos del capítulo 3, del 4 al 16, podemos ver en que el hombre cometió esa desobediencia. Y esa desobediencia fue traspasada porque están los genes en la sangre del ser humano y fue traspasada a las demás descendencias. Es por eso que usted y yo somos imperfectos y somos pecadores ante la presencia de Dios, y es por eso que el Señor Jesucristo tuvo que venir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron enviar al amado Hijo del Señor, de Dios, del Padre, para que nosotros pudiésemos ser salvos a causa de su sacrificio, el cual vamos a estar hablando, creo, en el siguiente estudio. Pero mire usted aquí, cómo esta serpiente de astuta que le empieza a meter duda a Eva y le dice, no es así, no moriréis. Y eso es lo que pasa cada vez que el diablo trae una tentación. No nos dice las consecuencias de nuestro pecado, sino nomás nos muestra lo bonito. Sí, es cierto, a veces la carne se complace en diferentes momentos, pero eso es en la carne, pero el espíritu está muriendo. Y dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire usted lo que le está diciendo. Y le dice en el versículo 6 que iban a alcanzar sabiduría. Y viene, el versículo 5, y viene Eva e invita a Adán a probar de este fruto prohibido, y él viene muy obediente, en vez de pararse firme y decirle a Eva, no, mujer, el Señor nos prohibió determinantemente comer de ese fruto. Ese es el fruto prohibido. El Señor nos dijo que de todo árbol, que de toda planta, de toda cosecha que el huerto nos da, podemos comer menos de este, porque al hacerlo nosotros pecamos. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos lo mismo, ¿verdad? Y mire aquí dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En otras palabras, se dieron cuenta la condición de ellos después de haber pecado, después que ellos hablaban directamente con Dios, porque eso lo dice la palabra de Dios, que ellos tenían pláticas muy frecuentemente y abiertas con Dios. Pero al hombre fallarle a Dios, decayó de la gracia, decayó esa relación, y eso es lo que el diablo quería hacer y lo logró. ¿Por qué? Porque él allá en el cielo, dice también la palabra de Dios, que por orgullo él quiso sobreponer su trono. Él dijo, pondré mi trono sobre el del Altísimo y voy a recibir adoración. Él esperaba que los ángeles allá, los seres celestiales, le adoraran. Y eso es lo mismo que le está diciendo aquí a Eva. Les está metiendo el pecado del orgullo y les está diciendo, ustedes no tienen por qué privarse de comer de este árbol, porque van a ser aún mejor, van a ser como Dios. Van a poder saber entre el bien y el mal, no solamente el bien. Y bueno, en otra ocasión, como les digo, vamos a estar hablando de las consecuencias directas que tuvo el pecado de Adán y Eva y que aún nosotros las seguimos sufriendo. Es por eso que Cristo vino para morir por nosotros y llevarnos a Dios, perdonar todos nuestros pecados y restaurar esa relación linda, bella, que Adán y Eva tenían en el huerto. Ahora en Cristo Jesús esa relación es restablecida y ahora nosotros podemos entrar, dice el escritor a los Hebreos, al trono de gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque ya Cristo abrió un camino mejor, un camino vivo. Y mire lo que dice aquí. Entonces en el versículo 14, cuando pasó de que todos echaron la culpa
Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Entonces aquí vienen las consecuencias, que solamente Dios se las nombra. O sea, no tanto lo experimentaron ellos la muerte espiritual. Porque, amado amigo, amada amiga, cuando usted habla de muerte en la palabra de Dios, podemos y debemos de entender que hay muerte física, es cuando nuestro cuerpo fallece y el alma y el espíritu salen del cuerpo y van a la presencia de Dios. Y también podemos hablar de la muerte segunda, que es, dice la palabra de Dios, la muerte espiritual. O sea, si uno muere en lo físico y uno no ha sido resucitado o vivificado, regenerado en el Espíritu por la sangre del Cordero, por la palabra y por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a vivir separadamente de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que Dios nos habla y nos mandó al Señor Jesucristo y nos habla a través de los predicadores, a través de su palabra, porque quiere llevarnos al cielo. Quiere que nosotros nos restablezcamos con Él, subamos esa grada que Adán y Eva perdieron y tengamos una relación en el Espíritu. Por eso es importante que el que adora al Señor lo adore en espíritu y en verdad. Mire usted, aquí dice la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la consecuencia hacia la serpiente. Ahora vamos a ver la consecuencia hacia la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la descendencia de la simiente, que significa y tipifica la descendencia de Satanás. O sea, los que Satanás tiene en su poder, en su reino, que aún están en pecado, que aún no han sido perdonados porque no han creído, no porque Dios no quiera perdonarles, sino porque ellos rehúsan creer al Evangelio, rehúsan creer a la palabra de Dios. Dicen que son cuentos, mitos, es una historia nada más, inventada, dicen algunos, aún así. No, la palabra de Dios es verdadera y es eficaz, y quiere restaurarnos a nosotros. Por eso es de que el Señor nos habla de esta vez. Y mire lo que dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí encontramos la primera vez que la palabra de Dios ya está haciendo referencia al sacrificio de Cristo. Cuando dice aquí, ella te herirá en la cabeza, significa que Dios a través de Cristo le iba a dar un golpe mortal, certero en la cabeza. O sea, en otras palabras, usted sabe, usted le pega a una serpiente o a cualquier animal en la cabeza y lo mata fácilmente. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, que iba a ser un golpe mortal. Pero también para Jesucristo y para Dios no iba a ser fácil, porque iba el Señor Jesucristo tener que venir a morir en la cruz del Calvario, y para ello tenía Él que tomar cuerpo, carne y sangre igual que nosotros, porque Él no lo podía hacer en la condición de Dios, porque no hubiera sido válido ese sacrificio. Por lo tanto, Él tenía que venir a caminar estas calles y lugares polvosos, aguantar hambre, aguantar sed, burla, desprecios, rechazos, humillaciones del mismo ser humano que Él lo creó. Mire qué tan bueno y qué tan grande es nuestro Señor. Eso es lo que significa, dice que este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, mire usted, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los dolores de parto en aquel tiempo no estaban diseñados para ser muchos. Pero ustedes, las madres, saben de lo que estoy hablando. Los dolores son muy fuertes, que algunas hasta mueren. Esa fue la consecuencia del pecado. Por la desobediencia de nuestros padres, ellos sufrieron, nosotros estamos sufriendo. Pero en este momento, amado amigo, amado hermano, amada hermana en Cristo, le tengo buenas noticias. Dios no se complace en la maldad, no se complace en el sufrir nuestro.
Y en Cristo Jesús usted puede ser perdonado, vivificado, restablecido. Solamente basta con creer. Y más adelante vamos a estar trayendo esos estudios de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es nuestro deseo. Bendiciones.